Les damos la bienvenida no a un capítulo de Wright, no esta vez, pero sí a una conversación sobre el olvido. Aquí con miembros, no sé si de la jerarquía, herejes, no lo sé, pero me gustaría ir presentándolos y a partir con nuestro invitado del otro lado del charco, ¿no? Héctor, bienvenido. Bueno, encantado de estar aquí. Y Flor, ya tantas veces por estos lados. Hola, ¿cómo están? Esta conversación nació de un episodio que publicó La Flor, así que aprovecha de comentarlo y también, Héctor, que nos digas quién eres también relacionado a lo que sería Wright, antes de hablar un poco de esto, ¿no? ¿Parto yo, Héctor, o partes tú? Bueno, Héctor es jefe de la línea editorial de Mundo de Tinieblas de No Solo Rol. Estuvo en mi podcast, en Rolearte, estuvimos conversando de todo lo que se viene el próximo año y se dio que nos dimos cuenta que era muy fanático de Wright. Así que surgió esta idea. Vamos, Héctor. Pues nada, yo, como ha dicho bien Flor, soy traductor y el coordinador de la línea de Mundo de Tinieblas en No Solo Rol. Y Wraith fue uno de los primeros juegos a los que me enganché. De hecho, el primer libro básico que compré con mi propio dinero y tiene ahí un huequecito especial en mi corazón, porque me parece no solo una pasada de juego, sino me da muchísima pena que la gente no lo conozca más. Y es como uno de los hijos olvidados de Mundo de Tinieblas. Sí, dado el título. Pero Podría ser más olvidado como Momia, pero no. sí, pero conversaciones como estas son parte de la lucha de la jerarquía contra el olvido. Así que mientras más hablamos o jugamos, lo mantenemos a raya. Yo creo que ya es claro que no está dentro de lo popular y podríamos hablar de por qué sí, por qué no, pero entre gente que le ha gustado el juego, vayámonos a ese bando, ¿ya? Porque quiero que abrir la conversación y quien nos escuche pueda quizá enterarse de qué maravillas podemos encontrar en esta ambientación que quizás no se encuentren en otras de Mundo de Tinieblas. Yo también, para sincerar, no soy un gran jugador de Mundo de Tinieblas. He jugado solamente muy poco Vampiro. Y con este juego yo me estoy metiendo a Mundo de Tinieblas. También me compré, aquí está la cajita de mago, ahí la moradita del fondo. Y con esos juegos me estoy metiendo. Y qué comentar por qué me atrajo a mí. Y con eso les abro la conversación. Esto me lo comentó Eddie, un amigo con el que jugamos bastante. Él está muy metido en Mundo de Tinieblas. Me atrajo mucho el concepto. Y más allá de eso, la sensación de que era un juego muy humano dentro de todo lo que sería Mundo de Tinieblas, y esa sensación de no ser necesariamente el monstruo, pero sí ser el humano en una historia de una mezcla de tragedia, de pasión y exploración de lo desconocido, porque el mundo después de la muerte y las tierras que ahí subyacen da para una eternidad de aventuras en ese sentido, ¿no? En los mares de la tempestad, en las profundidades del laberinto, o lo que tú quieras ir incorporando en reinos oscuros, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me trajo ese recuerdo de una especie de Mundo de Tinieblas, pero yo al menos así lo interpreto, un poco imbricado con esta fantasía oscura. Ver en estas ilustraciones la mezcla de muertos sin reposo con espadas, con armas, esta mezcla cultural, temporal, dentro de un entorno donde podían convivir perfectamente relictos de épocas muy antiguas con artefactos o reliquias del presente. Y eso lo encontré muy atractivo como método de aventura y de explorar. Es parte de lo que yo quiero buscar en esta campaña que estamos jugando. Hay lugares como Estigia y el laberinto, y otras partes que no quiero mencionar porque la Flor le haría spoilers, que quiero adentrarme porque quiero que otras personas lo conozcan.
si alguien nos acompaña en esta historia que estamos grabando, quiero que también lo conozca junto a nosotros, porque todos estamos jugando por primera vez y todos nos estamos asombrando por primera vez. Y eso es lo que buscamos transmitir, que te unas, ¿cierto?, a este juego. Así que, dejando eso como concepto abierto, y dado que tú, Héctor, eres bien fan, lo veo ahí en tus espaldas, ¿no? Con aquel mapa, te quería hacer esa pregunta, así como, imagina a alguien que le gusta Mundo de Tinieblas, o quizá no lo ha jugado, pero ¿qué experiencias, qué lugares tú dirías, estas son las bellezas de este mundo, por las que vale la pena, quizás, jugar este juego? Yo creo que lo has expuesto muy bien, que por un lado tienes un juego con un enfoque muy humano, o sea, la experiencia de la muerte es una experiencia a la que nos vamos a enfrentar todos, antes o después. El concepto de estar a un lado u a otro de haber perdido a alguien es un concepto que es básico del juego, el básico de la experiencia humana, y creo que es que el juego lo transmite muy bien, el cómo estás cerca del mundo, cómo eres casi humano, pero no ya has perdido esa parte de ser alguien que aún está vivo, pero te tratas de aferrar a eso, y creo que es uno de los grandes alicientes del juego. Luego el otro, lo que dices tú, el mundo que crea es increíble. Es además de un toque de fantasía oscura tremendo, con esa influencia muy de las historias de los 90, de cómo todo tenía ese giro un poco perturbador de muchas películas, de muchos cómics, etcétera, etcétera. Es algo con lo que juega mucho Mundo de Tinieblas muchas veces, ¿no? Crear un mundo por capas que va siendo cada vez más turbio, más extraño, que es lo que te pasa con la Umbra, lo que te pasa con el Sueño, lo que te pasa sobre todo aquí con todo el inframundo, las tierras de las sombras, etcétera, ¿no? Según más te vas adentrando, más turbio es. Y luego lo que dices tú, las capas también que hay a nivel cultural, porque los fantasmas, claro, cuanto más tiempo tienen, más poderosos son, pero más despegados están del mundo actual. Entonces se va creando ahí un crisol cultural súper loco, que sincretiza un montón de cosas a nivel histórico, a nivel filosófico y tal, que no es difícil de hacer, pero que Grueit lo hace bastante bien. O sea, mezcla un montón de filosofías y de creencias respecto a la muerte, pues eso, con diferentes pseudo paraísos, pseudo infiernos por todo el mar de sombras, diferentes reinos oscuros con enfoques muy diferentes, aunque puntos en común, que le da una serie de posibilidades al juego que es genial. Y luego pues todo el tema interior de la sombra, etcétera, y de cómo enfocarlo, que es a veces lo que le acojona a la gente para acercarse al juego, pero que lo hace muy interesante. ¿Y tú, Flor, como alguien que también está conociendo el juego, dentro de lo que has visto, qué me dirías o qué le dirías a alguien que no se ha aventurado en estas tierras para decirle, mira, esto sería muy interesante, te invitamos a no dejarlo en el olvido? Bueno, además de lo que ya han dicho del tema humano, del tema del sufrimiento, todo, yo he jugado un poco más de juegos de Mundo de Tinieblas, y creo que en Grueit tú sí eres como la víctima. Creo que eres una víctima de una circunstancia que, como bien dijo Héctor, es una circunstancia que a todos nos va a pasar, de algo muy humano, de la muerte, del dejar algo pendiente, algo atado, de qué vas a dejar tú cuando te vayas de este mundo. Eso también lo hace complejo a la hora de crear el personaje, porque tú no estás creando un monstruo, una criatura sobrenatural, oh, qué genial los poderes. Tú ya te vas creando un personaje diciendo qué dejé atrás, qué dolor, qué sufrimiento implicó mi muerte. Y qué me gusta mucho del juego, este es más narrativo y
quizás es una de las grandes complicaciones que ha llevado a Wright con la gente. Pero me gusta mucho el concepto de la sombra, me gusta mucho el concepto de, uno, de tener dos personajes, y dos, de tener, de verte forzado a ese nivel de cohesión y conexión con el grupo. Yo sé que justamente esto que estoy diciendo es uno de los temas que ha sido polémico con Wright y que ha costado que funcione, porque justamente ha sido mal aplicado. Pero creo que el tener que jugar a joderte al de al lado te fuerza a tener que llevar a un trabajo en equipo y un diálogo súper importante también. Y el poder y el entender separar que, ok, estamos haciendo esto porque nos divierte, el rol es un diálogo. Cuando tú juegas Wright te expones a este diálogo de que vamos a jugar a sufrir y a pasarla mal. Yo creo que ese es el punto uno que hay que entender. Y si usted quiere jugar otra cosa y ser feliz y que todo esté bien, no sé si Wright es el juego para ti. Eso es súper importante aclararlo. Y desde ese diálogo, esa sinergia y eso de verte forzado a manejar dos personajes y en un personaje que es tu Wright, de estar, no sé si a la defensiva es la palabra, pero tener que estar atento a no caer a lo que te dice esta voz para no perderte y ser un poco esta víctima de las circunstancias versus ser la sombra, que eres totalmente el victimario y vas a buscar arruinar al otro. Esa sinergia la encuentro muy interesante. Es que para complementar lo que dices, ¿ya? En su momento, ahora que pienso, antes que Lady también fue Walk, otro amigo que me habló de este juego. Esta mecánica de la sombra, ¿ya? A mí me gusta mucho y de hecho la implementaba en otros juegos, no en ese sentido porque no había un jugador jodiéndose a otro, sino también a mí me gusta llamar como concepto narrativo el demonio de la perversidad. ¿Qué es eso? Es cuando tú como narrador tomas esa faceta que buscas tentar pero jamás obligar, buscas sugerir y seducir, que el jugador se corrompa en el sentido gótico de la palabra, ¿ya? Este juego ahonda en ello y le da herramientas a un jugador para a veces coaccionar al personaje y forzar incluso que tome acciones basadas en sus pasiones o simplemente en esta lucha de angustia voluntad. Y ese juego yo lo encuentro muy, muy maravilloso. Y volviendo a lo gótico, siento que Wright es muy gótico en ese sentido, porque tú dijiste que eran víctimas. Yo coincido, pero también me gusta pensar en ellos como héroes góticos, en el sentido de que tienen sus debilidades góticas y se enfrentan al monstruo, que normalmente es un reflejo de ti mismo, pero acá eres tú mismo, que ha tomado voz, autoridad y agenda. Y en esos paralelismos con la novela gótica más clásica, es como muy de lo que yo jugaba Mundo de Tinieblas, para mí es muy gótico, ¿no? Es como tiene todos los checks. Y eso me encanta, lo encuentro maravilloso. Y bueno, una de las cosas que me trajeron a jugar esto. Además, Wright también se da que está muy ligado de alguna forma a Vampiro. Y, a ver, se dio la casualidad que yo también juego Clanecata o Giovanni, llámenle como quieran, fuera. Y el empezar a jugar Wright me hizo entender mucho mejor Vampiro, o por lo menos el Clanecata, desde el punto de vista de jugar también desde el esclavo. Yo muchas veces, y esto lo he dicho hartas veces en vivo, para mí sería como súper interesante algún día, no sé qué tan viable sería, jugar una mesa en donde haya distintos de estas criaturas de Mundo de Tinieblas. Yo creo que es inviable, pero con Wright y juntando con Vampiro, en este caso, en este clan, se da. Uno puede jugar un poco, claro, no juegas el Wright pleno tal cual, pero se da esa conexión. Ahí se mantiene sin irse al olvido, quizás Wright, siendo esclavizado, pobrecitos. Sí, al final lo que tiene Mundo de Tinieblas, que como tienes varias líneas, pues siempre hay conexiones entre unas y otras y tal. Y sí que Wraith está como un poco descolgado del resto, porque sí que estás todo el tiempo en un mundo aparte, pero lo que dices tú, pues tienes las conexiones con los
con los Giovanni o los Sekata, tienes conexiones con los Eutánatos en Mago o con los Sluag en Chandling. Tienes ahí una serie de conexiones más fuertes, más endebles en diferentes juegos, pero que te permiten ahí una serie de cositas para hacer crossovers y tal que pueden ser muy, muy interesantes. También, estas son simplemente hipótesis mías, puedo estar totalmente equivocado. Pero yo creo que una de las razones por las que tampoco se juega Raid no es necesariamente por la sombra. Yo de lo que conozco al menos de juegos de Mundo de Tinieblas, es que en Raid no tienes una fantasía de poder. Eres un ser trágico, débil, ¿eh? Apenas puedes cruzar el manto y quizás dar señales a tus seres queridos o cosas por el estilo. Tu capacidad de influir en lo que te importa es mínima, penosamente mínima, tortuosa. Es como si el mundo existiera para recordarte lo fútil de tu existencia, lo miserable de tu tragedia, y el olvido siempre ahí, como cadenas para que siempre las oigas cuando caminas, siempre está ahí. Entonces no eres el ser poderoso, eres el ser trágico, cada vez más débil. Con cada década que pasa, el mundo cambia y te va olvidando. Vas alejándote de lo que te importaba, no reconociéndote a ti mismo y eventualmente desapareciendo. Entonces, no eres el poderoso. Eres el que está ahí en la penumbra y en la tragedia. Yo creo que todas las líneas de Mundo de Tinieblas tienen la tragedia, además una tragedia más o menos personal, de núcleo del juego. Lo que pasa es que claramente con Wraith es muy difícil alejarte de esa tragedia. Hay otros juegos como te pasa en Vampiro te has convertido en un monstruo que técnicamente estás luchando contra tu bestia, contra perder tu humanidad y tal, pero es muy fácil caer en lo que decíamos un poco antes de empezar esta charla, en ser un superhéroe con colmillos. Y eso lo hemos visto muchas veces en Vampiro, que le pasa a alguna gente que eso no quiere decir que esté jugando mal. Lo que pasa es que no es el enfoque que inicialmente tenía el juego. Hacer eso con Wraith es muy difícil porque el núcleo del juego estás separado de todo de toda la gente que quieres, etcétera. Puedes hacer, o sea, te puedes volver loco y vamos a conquistar Estigia y ser el próximo señor oscuro tal, pero es muy difícil plantearlo así y que te resulte bien. Entonces la tragedia es como mucho más palpable en Wraith que en otras líneas. Yo creo que más que palpable es no sé qué palabra usar, porque lamento romper corazones acá, pero es muy poco probable que te abrace un vampiro, que tú seas un hombre lobo, que te conviertas en un mago, lamentablemente. No. Pero creo que el tema de los olvidos y los grilletes es algo más sutil. Cuando uno muere, yo siempre he sido como fiel creyente de que ese recuerdo que la gente tiene de ti, de alguna forma te mantiene vivo. Pero ese recuerdo que la gente tiene de ti también va a ir desapareciendo con el tiempo. Que hay un tema de generaciones, hay un tema de que va a ir pasando, se va a ir diluyendo. Y eventualmente tú, que hoy como persona, acá Flor, Héctor, Pablo, hoy tenemos proyectos, eventualmente nos vamos a perder en la historia, ¿no? Nos van a olvidar. El olvido es lo que nos espera. Y Wraith juega con eso. Y Wraith juega con eso, que es algo que eventualmente todos nos va a pasar. Yo no sé si la gente quiere jugar algo así, yo no sé si la gente quiere pensar, analizar algo de que yo, ser humano, con todos mis proyectos, con todo lo que he hecho, estoy destinado a perderme al olvido. Soy algo tan efímero en la pasada de este mundo. Yo creo que Wraith juega un poco con eso. Creo que ese también es parte del mensaje detrás de Wraith. Yo creo que en ese sentido es un juego más adulto por esa temática. Pero yendo ahora a partes más, no sé si llamarlas hermosas, más de pasión, hay algo que también me gusta de este juego. Yo estoy haciendo acá una interpretación que quizás estoy entre las líneas, pero a mí me recordó mucho Ravenloft, ¿no?
una ambientación de la cual yo soy muy fan, en el sentido de en Raid, ¿cierto? En el inframundo, en la tempestad, hay unas islas que se mencionan. No recuerdo exactamente el nombre, pero unas islas distantes donde hay veces que hay cultos de herejes o variopintos escenarios. A mí me gustó la interpretación, y al menos esa es la que estoy aplicando, que en la tempestad existen islas donde se materializan las fuertes pasiones humanas de algo. Entonces es como poner el escenario que tú desees, ¿ya? Una isla que esté tematizada con cierta temática, que a los humanos en este momento que están vivos y sus pasiones fluyen como si percolaran a las profundidades, se concretan ahí, ¿ya? Entonces tú puedes poner escenarios desde ciencia ficción. Me acuerdo que en el manual menciona algo así como de robots, ¿ya? No me acuerdo en qué página, pero es eso, o sea, como que tal cual como en Ravenloft habían dominios y las islas del pesar, y que finalmente tú podías tener tu temática gótica en cada lugar. Para mí el escenario lo veo con esa puerta abierta en este océano de la tempestad, que hay veces que están o no están porque el olvido las puede, bueno, hacer que desaparezcan. Hay islas que tú puedes agregar ese escenario que tú quieras, que se asocia a gente que aquello le hace latir el corazoncito. ¿Te gusta la ciencia ficción o la fantasía medieval? Bueno, esos humanos y esas pasiones van a crear aquello en el océano de la tempestad mientras piensen en ello, mientras sientan pasión por ello. Y claramente, temas antiguos, de épocas históricas distintas donde ya no hay nadie que lo recuerde, nadie que lo anhele con fuerza, quizás ya no existen. Se han hundido en las mareas del olvido, pero te permite crear escenarios que finalmente es la isla, ingrese tema, ¿ya? Y lo siento como plausible dentro de ese mundo, y me gusta mucho porque finalmente puedes lanzar lo que tú quieras y a un juego de mundo de tinieblas finalmente, con personajes que son muy humanos, entre comillas. Y todo el tema de las costas lejanas y Eso. todas las... Sí, lo he tenido que buscar, yo tampoco recordaba el nombre. Pero sí, todo el tema de las costas lejanas y demás, para mí siempre ha sido uno de los puntos como más atractivos de todo el universo que crea para el inframundo, precisamente porque todo el tema de los herejes me parecía súper interesante, porque al final es como, bueno, yo creo esto sobre la vida más allá de la muerte. Ahora he muerto, me encuentro este panorama que no es lo que estaba esperando, voy a forzar crear el paraíso o el infierno en el que yo creía, porque eso es lo que te plantea Grave cuando te explica la historia del inframundo, te cuenta eso, que las diferentes sectas que se han ido creando y demás, que se encuentran que el inframundo no es lo que estaban pensando. Entonces deciden que han llegado a una especie de limbo, deciden que es que esto es su tarea y tienen que crearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces crea este escenario que a mí me recuerda mucho también porque tiene estas bases al final muy grecorromanas, todo el tema de Estigia, la tempestad y tal, me recuerda mucho a la Odisea, cuando mete Ulises en su barco y empieza a encontrar islas que no sabe qué coño va a encontrar en cada una de ellas. Y es la misma sensación de estar en medio de una tempestad, en medio de ese mar cubierto de niebla, etcétera, e ir encontrando islas que no sabes qué vas a encontrar, en la que hay gente que básicamente alejado de Estigia y ha decidido montar su paraíso, montar su infierno, montar lo que le haya apetecido. Y es súper interesante porque al final están retorciendo muchas creencias sobre la muerte de diferentes culturas y da muchísimo juego. Es además porque te puedes encontrar lo que dices tú, bueno, ciertas islas han caído en el olvido porque ya nadie cree en esto. Bueno, tienes ahí fantasmas que a lo mejor no se los haya comido el olvido todavía, pero que son de hace milenios y que mantienen
creencias súper antiguas, retorcidas completamente, porque, claro, el enfrentarte a la muerte, ver que esto no es lo que tú estabas esperando, te montas tu película, da un juego y unas posibilidades que son increíbles. Sí. Y lo he tenido en mente desde que comenzamos la campaña. Aún no llegamos, es que la estructura de la campaña que estamos jugando ha sido muy también de... sabemos que todos somos nuevos y esperamos que gente que no conozca el juego nos escuche. Vamos a ir explicando cosas a medida que nosotros las vamos descubriendo. Entonces hemos pasado por distintos lugares o enfrentado distintas cosas que da a conocer ciertas facetas de la ambientación. Pero claramente queda pendiente visitar aquellas islas. Ya estuvimos en los mares de la tempestad, pero hay lugares que quiero ir. Y dentro No, de y eso... también... No, y también nosotros hemos sido buenos para los dramas personales y para torturarnos. Sí, una visita que era breve en una necrópolis terminó siendo bastante extensa por nuestros dramáticos y sufrientes protagonistas. Nada que hacer. Cosas que pasan. Hay una faceta del juego que yo también quiero explorar, que me gustó mucho cuando la leí, pero quizá no es tan comentada. Es la faceta ya que empieza a acercarse al horror cósmico. Es ese segmento donde te habla de seres asociados al olvido, de épocas prehumanas, y de lo que está antes del recuerdo o pensamiento nuestro, dándote a entender de que esta fuerza entrópica tiene otro origen, ¿ya? Y ahí es donde se mezcla con una mezcla de... Tenemos como un escenario gótico, pero más arriba. Y sin darse a conocer, sin decir que estoy ahí. Pero si te acercas demasiado lo vas a llegar a tantear un tapiz, ¿cierto?, de horror cósmico. Y me gustó mucho. De hecho, está muy contemplado en la campaña desde su inicio, ¿no? Es algo que quiero adentrarme, ¿no? El laberinto, el origen mismo, lo prehumano, ¿no? Yo no sé, Héctor, si tú te ha tocado incorporar algo de eso cuando has jugado. No, la verdad es que yo cuando he jugado nos hemos quedado bastante a nivel tocando las tierras de los vivos y jugando con esa interacción las veces que he podido jugar, pero es que todo si te vas hundiendo, que tú dices está más arriba, realmente estaría más abajo, ¿no? Porque te vas hundiendo cada vez más en el inframundo, pero ostras, es genial todo el tema de, claro, tú ves los espectros que andan a veces por la necrópolis, incluso en Estigia, pero si te vas hundiendo la cosa se va poniendo cada vez más turbia, y lo que dices tú, llega un momento en el que ya no es solo el olvido como concepto o como ente cósmico, es todas las cositas que le rodean una vez que te metes en el laberinto, que, ostras, madre de mi vida, lo que puede dar eso de sí. Porque ya no solo los espectros que hay ahí de diferentes niveles, porque tienes los espectros humanos, pero tienes otras cosas que no saben muy bien de dónde salen. Es que el laberinto en sí, como ente, te dan a entender que bueno, es un laberinto excavado en la roca, pero tiene como hasta cierta vida propia, tal y como te lo describen. Bueno, o no vida, ¿sabes? Pero es como un estado de existencia ahí cuando te lo describen que dices, esto es es solo un laberinto a nivel túneles excavados o es algo más. ¿Qué será, Flor? ¿Qué será? Yo creo que siempre hay algo más en este tipo de juegos. Lo que sí, en algún momento lo descubriremos, ¿eh? De hecho, ustedes tuvieron un momento breve en el laberinto, ¿no? ¿Eso fue con lo de los bebés? Así es, ¿ya? Y finalmente salieron de ahí gracias a vuestro padre. Entonces fue un momento muy breve, pero caminamos por esas zonas retorcidas. Y claro, no vimos cosas muy bellas que digamos. ¿Puedo contar una anécdota? Ya. No la conoce. La escena del laberinto golpeó especialmente a mi personaje.
Y igual soy buena para meterme, para sufrir, entonces yo tengo que reconocer que igual estaba un poco ida en la escena, porque estaba muy preocupada de... A mí me gusta vivir lo que se está viviendo, lo digo sin ningún miedo. Y yo tengo un perrito que es muy miedoso, muy miedoso. Y yo gritando, casi llorando, y el perro estaba mal. Y mi pareja ya me escribió como, oye, aflójale, el Roy está terriblemente mal. Y yo ignorando totalmente la situación. Y después el perro subía acá tiritando y me miraba, y el perro entendía que no era con él, pero me veía sufriendo así de mal y trataba de hacer algo, y se subía a la cama y empezaba a girar, y todos los chicos veían como que onda el perro, y el perro girando así, mirando, tiritando. Bueno. Ay, Ahora pobrecito, pero a la vez me estoy imaginando tú sufriendo, el perro dando vueltas de fondo de la imagen, y es que me resulta como muy cómico. Y ahora cada vez que juego Ride, Carlos, mi pareja, le mando cariño y me dice, oye, cuidado, acuérdate de el Roy se pone nervioso. Pero bueno, sí, esa fue mi historia en el laberinto. Sufrí mucho. Sí. De hecho, algo ahora que no tiene que ver con el laberinto, pero algo que sí que descubrimos, que los jugadores no sabían, y ahí lo hemos visto que vamos mostrando cosas, era los writers los jugadores tenían claro que tenían, dependiendo del arcanoide, alguna capacidad de interacción con las tierras de la piel, ¿ya? Y claro, jugamos bajo esa premisa cuando estuvimos en la necrópolis, pero ahí también descubrimos algo que ellos no habían dado, no le habían dado la posibilidad. Y era que los espectros también pueden interactuar, ¿ya? Y nos tocó ver esa parte con humanos tocados por el olvido y el efecto que tenía, ¿no? Y fue otra de las cosas que fue, wow, ¿de verdad puede pasar esto? ¿No? Fue muy interesante cómo lo descubrimos y cómo fue abriendo también puertas de cosas que pasan en nuestro mundo, ¿cierto? Con personas comunes y corrientes que están influenciadas por este tipo de seres. Así que, en fin, me gustó eso. Otra cosa que me gusta, ¿ya? Porque también tiene su misterio, ¿ya? En el manual se da a entender cierta información, pero tampoco te la da por completo, que son los barqueros, ¿ya? Y como ese misticismo, ese misterio de su origen, de su isla, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan y de dónde vienen? ¿Estuvieron antes que nosotros? Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de los barqueros, Héctor? Los barqueros, es que es lo que dices tú, es que como figura dan tantísimo juego. A ver, oficialmente a lo largo de las ediciones de Groid sí que ha habido alguna respuesta a algunas cosas, el de dónde vienen y tal. De hecho, creo que en el 20 aniversario también más o menos te dan una idea, pero es que dejarlos con ese misticismo ahí en una partida es tan interesante. Cuando te explican de dónde vienen, que no lo quiero decir por no hacer spoilers a la gente, porque lo que dices tú a lo mejor Flor no lo sabe y esto es importante para vuestra aventura. Pues es muy interesante lo que hacen y el cómo llegan a ser lo que son. Pero claro, ¿de dónde originalmente los originales, cómo aparecen? Porque tú sabes, Caronte te explican cómo es el primer barquero, etcétera, etcétera, pero no es el único que hay en aquel momento. Había más. Esos otros que hay siguen en activo, no siguen en activo. ¿Qué ha pasado con ellos? Porque también serán criaturas muy poderosas en el inframundo y están haciendo sus cosas y tal. Con lo cual tienes ahí una serie de hilos de los que tirar a la hora de jugar que son súper interesantes. Y luego lo que provoca la creación de un barquero da mucho juego también. Sí.
Flor, sí, sí. En el tren de medianoche conocimos un barquero, cuando lo estábamos esperando. Y llegó ahí a conversar un poco con nosotros. Hoy no me acuerdo. ¿Maximiliano fue? No. Sí, cuando estábamos con Maximiliano y llegó una persona. Porque estamos buscando cierto objeto en la partida que se asocia con algo que los jugadores aún no conocen. Pero parte del grupo NPC que adoptó, si quieres, como círculo a nuestros protas, tienen un trato, al menos la capitana, ¿cierto? Ahí con los barqueros. En algún momento se mostró un flashback de algo, ¿ya? Hay algo ahí mezclado que aún no se ha revelado del todo. Pero sí, son figuras muy misteriosas. Y su origen también es como... esto... No sé si es bueno o es malo, ¿eh? Ya, es que te quedas con esa duda de... Esta gente, o sea... La decisión que han tomado es buena, es mala. La razón por la que toman esa decisión buena, oje. Siempre es mala. Flor está tomando notas, diciendo, a ver, esto, prestar atención en la partida. ¿Dónde nos van a pegar? ¿Dónde nos van a ligar? Sí, más o menos. Pero, mira, nosotros tenemos pendiente jugar una sesión que es como el final del arco 1, por darle un nombre. Se nos ha suspendido bastante. Pero volviendo al tema macro, ¿no? A mí me gustó mucho el concepto de lo que subyace en el laberinto del olvido. Y en la aventura hemos ido dando distintas pistas, los jugadores se hayan dado cuenta o no. Y una de las cosas por la cual se dio en cierta pista... No, que hay muchas capas de sutileza. No lo voy a gritar con letreros. Pero hay un NPC a través del cual se ha mostrado ello, que es mi intención también de mezclar esto. Porque ha aparecido un vampiro como NPC, ¿cierto? Asociado al personaje de Lizzie. Hubo un problema con él. Pero también una de las cosas interesantes que se mostró cuando Lizzie lo siguió en estas catacumbas, y donde encontró información que parecían ya prácticamente de algo sectario o de algún tipo de magia oscura, ¿ya? Pero nada que ver con el concepto vampirístico de esto, ¿ya? Sino palabras o comentarios que, si tú lees entre líneas, te habla de cosas más grandes, ¿ya? Del concepto del horror cósmico propiamente tal, ¿ya? Y en fin, es un tema que a mí me gusta mucho, que yo soy muy fan de Lovecraft y todo el tema. Me gusta mucho las historias de horror cósmico, tengan o no asociado a Lovecraft o a su círculo. Y una de las cosas que siempre me atrajo de esta ambientación, de estas capas y subcapas, porque la historia propiamente tal es una aventura como conceptos muy góticos: pasión, tragedia, el viaje y la despedida. Pero hay elementos por ahí y por allá, ¿eh? Así que son cosas que a mí me gustan. En tu caso, Flor, ¿eh? De lo que has ido descubriendo, siguiendo en esta línea de cosas de este juego, ya sea ambientación, sistema, mundo, lo que sea, que podríamos compartir para que otras personas lo jueguen también. Yo creo que lo he dicho un poco todo. A mí lo que me ha gustado del juego ha sido la mecánica de la sombra, ha sido este tema del humano, de que te permite sufrir por cosas que es más fácil conectar, de alguna forma, es menos fantástico. Y claro, y finalmente también descubrir un poco este mundo, que es este proceso en el que estamos, que tiene esta jerarquía bien marcada. Eso igual lo encuentro interesante, porque un juego que ustedes han mencionado varias veces, que se permite adaptar, entre comillas, según la creencia, igual tiene sus limitaciones jerárquicas y burocráticas súper estrictas. A mí me gusta mucho la jerarquía, ¿no? Dentro de los grupos propuestos. Sí, porque es como el más anacrónico, ¿ya? Sí, es súper anacrónico. De hecho, yo me los imagino trabajando como con todos los registros en papel. Pese a que existe algún grado de tecnología, mucha burocracia. Me lo imagino que debe ser como entrar a una
un registro civil en donde no está todo digitalizado. Como que lo imagino muy así. Sí. Sí. Es un poco... Quizás es el planteo que hemos dado nosotros, no lo sé. Quizás hay otras burocracias más tecnológicas por ahí. Yo me lo imagino un poco a veces como la película de las 12 pruebas de Asterix, cuando entran a la casa que enloquece, que es un momento en el que César les va poniendo diferentes pruebas a Asterix y Obelix y que tienen que superar, bla, 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 y llegan a un momento en que la prueba es que tienen que darles un papel en una en una casa que se la llaman la casa que enloquece. Entonces lo típico es que llegan, bueno, necesito este papel, uy, no, necesitas el formulario no sé qué, no sé cuánto, que se van a otra ventanilla, no, aquí es que necesitas el tal no sé qué para poder pedir esto, y les ves subiendo, bajando escaleras, tal, todo el rato, y me lo imagino como esa clase de burocracia de no tiene nada sentido, todo es un puñetero laberinto del que nada lleva a ningún sitio y tal, y al final, pero eso sin ese humor que tiene esa escena, sino ya con todas las cosas turbias que tiene Grueid, de bueno, tú sirves, tú no sirves, te voy a forjar, y toda esa serie de cosas que ya le dan un toque muy muy turbio, al que le puedes poner humor negro si quieres, pero ya no tienes esa gracia de tan absurda, ¿no? Bueno, igual tiene ese toque, Wright, ese toque de humor negro. No me acuerdo cómo se llama este personaje, que obviamente es hecho con humor, este tipo que es un hombre lobo, un vampiro, un mago. Samuel Hyde. Samuel Hyde, justamente. Cuando llega a Stygia, a conquistar Stygia, lo convierten en un cenicero. Y ahí también hay un tema tragicómico de que es un poco que yo decía hace un rato, todo lo que tú fuiste, toda tu fortaleza, todo lo que tú lograste, una vez que tú mueres, puede perderse. Y tú fuiste quizás un hombre lobo, vampiro, mago y eras el más OP de todo el mundo, pero en Stygia eres un cenicero. También es tragicómico eso. Yo creo que ahí también está un poco el punto de que llegó alguien ya en White Wolf y dijo, mira, este personaje no tiene ni pie ni cabeza. No lo tiene. Ya lo vamos a llevar al momento absurdo de que la gente se ría y diga, mira, ya. Sí, pero independiente de eso, es el mensaje de eso de la pérdida, ¿no? Sí, no, pero completamente de acuerdo. Da igual lo que haya sido en vida, tal, que una vez que cruzas, eres un Mindundi otra vez. Sí. De hecho, en el manual lo comenta, no me acuerdo bien el detalle, pero dependiendo de tu naturaleza, era más posible o más difícil que ocurriera. Por ejemplo, Wrights que eran vampiros, hombres lobo, creo que a ellos les costaba más, ahí me pierdo un poco en el detalle, pero tú podías tener estos personajes de otros juegos del mundo de tinieblas, también como Wrights, pero sin desprovistos de los poderes sobrenaturales de su mundo original, por decirle un nombre, y siendo ahora simples y llanos fantasmas tal cual como cualquier otro humano. Claro, es que ahí está todo el juego de qué pasa con el alma de esta gente, porque como en Vampiro nunca te dicen, oye, cuando te han abrazado tu alma sigue dentro del cuerpo, ha trascendido, no lo ha hecho, o sea, puede estar el vampiro por un lado y el alma del humano que era previamente como Grueid, ¿no? Con los Garou sí que te decían que lo normal es que pasen a ser espíritus ancestros, bla, 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 pero tampoco te especifican si el espíritu ancestro es un reflejo de lo que era o es realmente el alma del hombre lobo, etcétera. Con Changeling sí que te lo explican un poco más, porque al final Changeling, como se crean a partir de fusionar almas féricas y almas humanas, pues te explican, bueno, pues esto cuando muere puede pasar a ser un fantasma, pero no va a recordar la parte férica, o sí consideras que bla bla bla, o cuando entran los Sid que vienen directamente desde Arcadia no
no hacen esa especie de fusión, sino que desplazan el alma del humano. ¿Qué ha pasado con ese alma? Pasa a ser un fantasma, se pierde en el ensueño, tal. Pues puedes jugar con eso, pero al final no te están explicando en plan a nivel de reglas, no pasa esto, esta es la explicación, claro. Y tal. Es un poco lo que quieras adaptar tú para el juego y las posibilidades que te pueda dar en tu partida. Sí. De hecho, hablando de eso no tan explicado, porque hay algo que tampoco se deja, o al menos yo no lo interpreté tan claro, yo tengo como mi propia visión de eso, era cómo es el mapa de lo que llamamos, aquí están las tierras de la piel, tierras de la sombra, el inframundo, pero aquí está la tempestad, ¿dónde está cada cosa? Si lo quisiéramos como tener en una columna o mapa, y yo creo que es adecuado que no esté tan claro aquello. Al menos cuando nos tocó jugarlo, yo a priori tengo una idea que es como más de cosas concéntricas, pero no con bordes definidos. De hecho nos pasó, hay un Arcanoid que un NPC ocupó, ¿cierto?, en este barco que lo elevó sobre la tempestad, ¿ya? Como si empezara a volar sobre el mar, y como que llegamos a otra parte dentro de la misma tempestad, ¿ya? Entonces el cielo era el suelo, como que todo se invirtió y no había como una física humana de nuestro mundo, sino que había una mezcla de realidad con realidad mágica, por darle un sentido, así como que los bordes eran difusos, que acá las reglas son otras, porque esta no es nuestro mundo. Es simplemente un reflejo, o interpretamos ese mundo a través de nuestros sentidos humanos. Ahí yo me baso en lo que mencionan, claro, ¿por qué estos Quraysh sienten que una bala o una espada los va a hacer daño? Porque está en su memoria, ¿ya? Entonces se visualizan como seres humanoides, saben que eso les hace daño, y quizás el inframundo no necesariamente es como te lo pintan, ¿eh? Es como nosotros lo interpretamos a partir de los sentidos que tenemos y el acervo cultural que traemos al morir. Y eso para mí me da el juego de a veces meter como esos como cosas extrañas, esos errores en la Matrix, que no se comporta como nuestro mundo, porque no lo es. Y la idea de que sean capas superpuestas, pero que no estén superpuestas de forma definida, sino que se entremezcle todo, da muchísimo juego. Aparte que yo creo que es como mejor se expresa todo eso, porque te dicen, vale, tú tienes las tierras de la piel, las tierras de las sombras que están superpuestas a ello, donde coño está la tempestad, etcétera. Y en el básico, de hecho en el básico te dicen, oye, también hay un momento que te están explicando todo lo del río de la muerte, donde está, que termina en una especie de estuario tal, con Estigia en medio, y te dicen, bueno, esto es un río de la muerte en medio de la tempestad del mar de sombras, o sea, es agua en torno a agua. ¿Esto cómo funciona? Pues sabrás, porque esto no tiene por qué tener lógica, ¿sabes? Y al final es eso, como, bueno, tú puedes ir andando, pero es como que las dimensiones no funcionan y a lo mejor te estás andando linealmente hacia un sitio, pero estás desplazándote a nivel dimensional hacia otro, porque no funciona. Una vez ya has pasado el manto, no funcionan las dimensiones a nivel tridimensional como las entendemos. O sea, la idea esa que dices de subir al cielo y encontrarte que es otro suelo ahí, a mí me parece genial. O sea, esto no está funcionando como te esperas porque no tiene por qué hacerlo. Y una duda, ¿ya? Porque al menos yo lo estaba interpretando de cierta forma, pero pongámonos en este escenario. Yo estoy en las tierras de la sombra y quiero volver al inframundo. ¿Cómo lo hago? Ahí está el detalle de cómo funciona esto, porque es que eso no te lo explican a nivel de reglas como tal, no te lo explican. Es como esto, pues, que funcione como determinéis vosotros en partida. Y a mí me parece genial, porque es lo que te digo, a lo mejor
estás caminando linealmente hacia un sitio, pero es que las dimensiones no funcionan de forma normal, con lo cual yo creo que es un poco como te explican cuando te hablan de la umbra, porque al final esto es la umbra más baja, la umbra oscura. Cuando te hablan de la umbra en Mago o en Hombre Lobo, te dicen eso, que muchas veces lo que importa es la intención, no la física. Entonces, si tu intención es descender hacia Estigia o descender hacia otra parte, va a estar por encima que él hacia dónde estás yendo físicamente. Y luego así es como se crearían esos derroteros de los que te hablan los libros. Es como podrías jugar con esos nihils que llevan a partes que no estás seguro a dónde te van a tirar. O sea, porque la física se está rompiendo y la realidad de ese mundo no funciona como la del nuestro, y está por encima la intención a lo que es físico. ¿Cómo te lo imaginas tú, Flor? Estaba pensando mucho en la película de esta de Leonardo DiCaprio, El Origen, creo que es. Que por voluntad puedes ir construyendo o adaptando el entorno. De hecho, desde que estamos hablando de esto, de que si tú eras más cercana a la ciencia ficción y tu personaje llega a esta isla y puede haber mechas, tengo un poco ese ruido de esa película de fondo. Y eso igual me recuerda un poco a Mago también, de que cuando las reglas no son tan claras, pero tú las puedes convertir y las puedes entender de forma distinta según el personaje. Quizás no hay una forma exacta de cómo llegar al inframundo, pero cada personaje puede que tenga su propio camino, que sea su forma de entenderlo y de verlo, y que no tiene por qué funcionar para el personaje de al lado. Y eso es lo que lo hace complejo también. Creo que tiene que funcionar para la historia que se está jugando, ¿ya? Y me acordé de otro de los misterios del inframundo, ¿ya? No lo habíamos visto, y no recuerdo el nombre exacto, pero estos caballos que hay, ¿no? Que es como los únicos animales que vas a encontrar en el inframundo. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? Ya, es que el hecho de que te digan que no hay animales en el inframundo, que no cruzan el manto, no saben lo que les pasa y tal, pero sí que hay algunos caballos ahí en las orillas del río de la muerte y tal. Es como, ¿esto qué es? ¿De dónde viene esto? ¿De qué? Y eso sí que yo por lo menos no recuerdo que en ningún momento te lo expliquen. No. Y ahí es otro hilo para tirar, de decir, va, ¿qué pasa con esto? Pero de hecho lo hemos tirado nosotros, el tema de los animales. Sí, de hecho vimos hay un ejemplo bonito que vimos, ¿cierto? De un perrito. Sí, un perrito. Sí, esto fue como un momento emotivo, ¿no? Sí. Volviendo también a los caballos, creo que se mencionaba que algunos Wright habían sido también jinetes de estos caballos. Tenía un nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Pero tiene su... Y sí que lo tenía, yo tampoco me acuerdo ahora. Sí, misterios. Misterios de Wright. Porque también, por ejemplo, ¿cómo llegan los espectros a las tierras de la sombra? ¿Ah? Es la misma idea, ¿cierto? Cuando te hablan de que las necrópolis a veces reciben ataques de espectros. O que a veces en las moradas tú te proteges de la tempestad, pero la tempestad está abajito en el inframundo. Yo estoy arriba, entonces toda esa mezcla de ambigüedades espacio-temporales, es como que las cosas están... O sea, yo me lo imagino así, ¿cierto? Imaginemos estas capas superpuestas concéntricas, y tal como la tempestad es algo variable, hay superposiciones que no son constantes, ¿ya? Y cuando la confluencia de situaciones se da, la tempestad llega donde tú te encuentras, aunque no estés en el inframundo. Yo la tempestad me la imagino más mucho como la niebla. Cuando la niebla va subiendo y de hecho cubre una ciudad, o tienes jirones de niebla de los que vas entrando y saliendo. Ese tipo de concepto de es algo que es muy variable, como dices tú, que de repente viene, te envuelve y ya la tenemos liada.
Oye, pero los espectros fueron raids, ¿cierto? La mayoría sí. Ujú. La mayoría. ¿Y cómo te conviertes en espectro? Tienes que. O sea, Spoiler. hay algo mecánico, pero tú tienes que ir ganando esta angustia permanente. Llegar a los 10 puntitos. Que es como entre ¿Pero el raid comillas. se convierte en espectro o la sombra? No, tú como que se Sí. invierte el papel, po. Empiezas a hacer la conciencia minoritaria dentro de ese cuerpo. Te conviertes en espectro porque la sombra gana ahora el dominio del mismo. Inicialmente te vas a ver idéntico, pero con el paso del tiempo quizá tu aspecto, comportamiento o esa marca del olvido va a ser más evidente en ti. De ahí que te hablan de distintos espectros, por ejemplo los doppelganger, que como que se asemejan un poco al raid original porque es una conversión muy, muy temprana, ¿ya? Y ahí hay distintos otros, ¿ya? Porque los que hemos conocido, Flor, en la campaña como tal, hemos visto espectros así a secas. Hemos visto los niños perdidos, ¿no? Eso asociado a madre, este ser como con alas de mariposa. Sí, ¿no? Doppelganger, en algún momento se mencionó estos NPCs de que quizá Aldebarán era un doppelganger porque no se había dado cuenta de su naturaleza. No se sabe bien, ¿no? Pero sí, hay distintas gamas para distintos sabores. De hecho, el juego te propone un sistema de reglas para jugar con espectros, ¿ya? No lo hemos probado, pero yo no sé a qué nos va a llevar eso, pero el nombre de la campaña que estamos jugando se llama Nacidos en la Tempestad. Pero los que nacieron ahí son las sombras, no ustedes. O sea, el título hace referencia a las sombras de ustedes. Sombras hermanas, ¿no? Y ustedes, bueno, al mismo tiempo son la sombra, porque es un reflejo de ustedes mismos. Y vuestro padre es un espectro de algún tipo, sin entrar en determinaciones. Entonces, el nombre de la aventura está asociado quizás a tu misma pregunta, ¿eh? A la sombra, Yes. ¿cierto? ¿Cierto? A mí me encanta la cara que está poniendo Flor, que no está viendo nada bien su futuro. No. Sí, porque otra cosa que Nada. agregamos, me acuerdo, era simplemente para saber a dónde nos llevaba esto. Era que los personajes eligieran como razón, no razón de muerte, sino la razón de la por qué se transformaron en raid, que fuera alguna faceta del amor. Entonces, Cierto. después en el caso de Flor era el amor maternal, ella murió dando a luz. Pues ahí tenemos el concepto de, bueno, el niño y qué pasa cuando el niño va creciendo. El amor a lo largo del tiempo, por ejemplo. ¿Qué pasa con él? ¿Te recuerda o no te recuerda? Y ese entorno familiar. Había otra que era un amor filial de hermanos. Había un amor no correspondido, que es el de Lady, ¿eh? Que su personaje era amante de un vampiro, ¿ya? Y murió en algún enfrentamiento con cazadores de vampiros, así como muy de... Existen, así como que los mencionamos, y ella murió intentando protegerlo sin saber que era un vampiro. Y claro, y tenemos el personaje que murió sin haber probado los placeres de la carne. Que es como el amor más lujurioso y contenido, por la autovergüenza. Pero en distintas facetas. Y hasta este personaje NPC que los trae de vuelta es un amor paternal totalmente trastornado por el olvido. No sabemos a dónde nos lleve esto, Héctor, pero estábamos probando distintas cosas, distintos ingredientes y lanzarnos a un juego a conocer en un formato campaña que no sabemos cuánto dure, pero fue un cheque en blanco el que firmaron acá los jugadores. Fue como, ¿a dónde vayamos? Cheque en blanco. Que dure lo que tenga que durar. Así es. Me gustaría que por ahora fuéramos... parecerá que se va a extender por 2026. Totalmente. Y mira, me gustaría que fuéramos concluyendo. No sé, hemos tocado distintas cosas de lugares, escenarios o experiencias que el juego te puede proveer en esa línea de que otras personas puedan interesarse. Así que me gustaría que cerraran con algunas palabras lo que quieran
lo que quieran mencionar sobre el juego, ambientación o lo que sea. Es difícil ahí resumir en solo unas palabritas, ¿no? Pero a mí siempre me ha dado un poco de pena el hecho de que todo el mundo que lee el básico, siendo jugador del mundo de tinieblas y tal, cuando leen el básico de Braid te dicen, joder, qué guay está, qué planteamiento más interesante, etcétera, etcétera. Pero qué reparo meterme en todo esto. Y yo creo que hay que hacer como habéis hecho vosotros, es decir, vamos a tirar para adelante y a explorar esto. Y es verdad que es muy exigente el planteamiento que tiene Braid, pero yo creo que también es muy gratificante todo lo que recibes si juegas a él entregándote de verdad, y que te da una experiencia súper variopinta, porque puedes enfocarlo desde lo que hemos dicho, desde el plano más cercano a lo humano hasta lanzarte a lo más profundo del inframundo y hacer campañas de auténtica fantasía oscura y de lanzarte al laberinto a matar espectros como un loco. O sea, te da unas posibilidades súper amplias, y creo que merece mucho la pena lanzarte con él. ¿Y usted, Flor? Bueno, yo siempre recomiendo jugar Mundo de Tinieblas por su sistema más narrativo, por su sistema... Yo creo que todos los juegos de Mundo de Tinieblas tienen algo de humanidad. Es la humanidad contra qué lo que tú luchas en Mundo de Tinieblas. Pero siguiendo el dicho de no solo de pan vive el hombre, no solo de vampiro vive el hombre, no solo de hombre lobo vive el hombre, no solo de mago vive el hombre. Mundo de Tinieblas también ofrece otros juegos súper interesantes, entre ellos Raid. Raid, el olvido es de los más olvidados, lamentablemente. Y si te gusta este tema de experimentar con el personaje, de sufrir, de conocer, de vivir experiencias que no necesariamente son fáciles, si quieres ponerte en esta posición de que no eres un ser tan sobrenatural, sino que tus problemas es lo que tú dejaste atrás. Tú cargas lo que dejaste, lo que perdiste y lo que nunca vas a recuperar. Dale una oportunidad al juego, de verdad es un juego interesante mientras estés seguro de lo que estás jugando. Vampiro, hombre lobo, esos aguantan un poco eso de voy a ser el superhéroe de las noches. Yo creo que Raid no lo aguanta. Pero dale la oportunidad, no dejemos que este hermoso juego caiga en el olvido, y lo mismo con otras líneas de Mundo de Tinieblas. Demonio también es un súper buen juego. Bueno, no he tenido el gusto de Momias, pero algo a detener. Hace unas semanas veía a los amigos de Roleros Antofa que sacaban al ruedo a Prometeo, que juega un poco con esta idea de los golems. Mundo de Tinieblas tiene más cosas que son interesantes, que a veces son más complejas de lo que uno cree, que por eso mismo fueron dejadas de lado. Démosle la oportunidad a estos juegos. Son buenos juegos y que tienen una propuesta interesante, insisto, no solo de vampiro vive el hombre, aunque esté todo bien con vampiro. Sí, bueno, y complementando aquello, se puede, ¿eh? No, yo se los decía acá a Héctor y a Flor, no sé si lo dije en grabación, que este es el primer juego de Mundo de Tinieblas que yo estoy narrando, ¿ya? Yo había jugado vampiro en algunas mesas, no mucho que digamos, y es lo primero, ¿ya? De hecho la mesa y las 4 personas que están como jugadores también, primera vez que juegan esto. Entonces la mesa total era primeriza y ha sido una experiencia muy bonita. Así que yo les diría, adéntrense en aquello. Si les gusta el concepto, yo creo que las palabras vertebrantes del juego es tragedia y pasión. Si les gusta aquello y explorarlo en un mundo muy maleable que es el inframundo, que finalmente puede ser lo que tú desees, porque tiene este concepto de líquido, ¿ya? Vaporoso. Sí. Entonces, es jugar Mundo de Tinieblas en ese escenario, y claramente
el escenario sólido de nuestra tierra. Entonces, si te gusta la exploración, si te gusta aquello de descubrir lugares nuevos, desconocidos, al más puro estilo de la fantasía, pero mezclado con lo que sería la tragedia, la pasión y las emociones de un ser humano de la actualidad, este es tu juego, ¿ya? Desde espadas a metralletas, desde barcos a mechas o aeronaves, porque literalmente yo lo veo así, es lo que el humano tenga pasión. Existirá una isla en la tempestad de aquello. ¿Hay una isla de Gundam? ¡Hay una isla de Gundam! ¿Por qué no? Si al final, pero siempre tocado por el olvido. O sea, no es una versión luminosa y... no, tiene algo, ¿ya? Algo inquietante, ¿ya? Pero está ahí, ¿ya? Entonces tú puedes finalmente traer escenarios muy atípicos a aventuras de mundo de tinieblas que tienen un componente muy gótico, ya finalmente. Este es un juego muy de lo gótico, de que el monstruo al que tú te enfrentas, que es un reflejo de ti mismo, que finalmente hay otros juegos que tocan eso, ¿cierto? Vampiro y su parte como de la bestia, estáis buscando tu reflejo, ¿cierto? Pero acá tu reflejo tiene voz. Y es otro jugador que te va a ayudar en esta experiencia. Estos juegos que requieren este estilo de formato también son juegos de mucho trabajo en equipo. Si tienes alguna mesa donde hay jugadores, ¿cierto?, que finalmente tienen buena compenetración, juegos como este sacan mucho provecho del trabajo en equipo, porque para jugar historias ya sea de terror gótico o fantasía oscura, lo que tú quieras, o con el concepto de sombra, la tortura es un trabajo en equipo, ¿no? Es un dar y aflojar, ¿no? Es un sufrir y también placer. Y eso cuando se juega yo lo encuentro que es muy maravilloso, ¿ya? Tomando los conceptos de salvaguarda de ciertas líneas de respeto y todo el tema. Es una aventura interesante. No dejes que caiga en el olvido. Así que vamos a cerrar acá. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Flor. Yo antes de finalizar quiero mandarle saludos a mi mesa de hace años de Mundo de Tinieblas. A Pablo, bueno, Eddie que se sumó, Nico, Carlos y Vélez. Los quiero mucho. Y bueno, también comentar... Encantado de haber estado aquí un rato hablando de Heroic con vosotros y de ver que además lo estáis disfrutando tantísimo, de verdad. Yes. Bueno, y a ti por haber venido acá a conversar y por ponerle tanto cariño a la línea de Mundo de Tinieblas y Arbeit en particular. Bueno, también para los mensajes de spam, ¿no? Les invitamos a escuchar o ver esa campaña que estamos publicando. Se llama Nacidos en la Tempestad. Tenemos para rato, así que está pensada para alguien que no sabe nada de Arbeit, porque se van explicando cosas a medida que los jugadores las descubren. O sea, los protagonistas son Arbeit que recién están saliendo del capullo, por así decirlo, de la placenta. O sea, no saben nada del mundo. Igual que tú, porque no conoces el juego. Así que con ellos vas a poder ir descubriendo de qué trata esto desde cero. Así que te invitamos a escucharla. Lo dejaré acá en la descripción información. Eso pues, mis estimados vivos. Por ahora. ¿Ya? Nos veremos ya en las tierras de la sombra o el inframundo en algún momento. Pero por hoy nos despedimos aquí. Así que estén muy bien. Chao. Adiós.